Hola, ¿qué tal, estimado público de Pulso? Bienvenido a una emisión más de Pulso Online. Yo soy Dafne Medina y el día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí en nuestro estudio, el primer actor Miguel Pizarro, que nos viene a platicar sobre un interesante proyecto, una gran puesta en escena. Bienvenido, Miguel. Dafne, gracias, que ya nos conocimos en la Claro, rueda de prensa, que además estuvo muy concurrida, muy así bonita, es. muy especial. Te voy a ser sincero, no se me va a olvidar esta rueda de prensa que tuvimos ahí. Y muchas gracias por asistir y muchas gracias por apoyar el teatro que tanto lo necesita. Pues sí, Platícanos un poquito, Miguel. Todos somos Job. todos somos Job. Y que no nos quede dudas, todos somos Job. Entonces, en el título, de pronto yo no quería poner un título en el que se ha jugado tanto esa parte de todos somos los que, todos somos... Entonces, a mí a veces me gustan las cosas más originales, ¿no? Siempre me ha gustado la originalidad. Pero aquí no podía eludir el poner todos somos Job. Y ya ha sido incluso hasta un gran hashtag, ¿no? Y es el discurso interno de todos nosotros como seres humanos. Eh, Obviamente es el texto bíblico, Dafne. Lo modernizamos, lo hicimos para un público de hoy en día, para que pues estuvieran pues más dinámico, eh, de alguna manera también comprendido para nuestros oídos. ¿Por qué? Porque el texto antiguo estaba dicho en discursos. Entonces eso era inviable para el mundo del teatro, en donde el diálogo es vital. Y entonces nada, pues conseguimos un texto de tanto trabajarlo, porque me llevó un tiempo y entonces dije, bueno, a ver cuándo va a haber oportunidad de realmente ya... ¿Cuánto tiempo te llevó elaborar? Pues fíjate, hemos dicho que 6 años, pero yo creo que es más, porque es desde que me llega el texto, desde que te empiezas a involucrar, desde que haces investigación, de que de repente empiezas a decir, bueno, pero ¿cómo llevarlo a cabo? Porque intervienen varios personajes, entonces la encomienda fue desmesurada primeramente por el texto, por la responsabilidad del texto, de lo que conlleva, de los personajes que en sí juegan. Imagínate tú tener un elenco en donde tienes a Dios. Entonces dije, ay Dios mío, ¿cuánto será la nómina para pagarle a Dios? Gracias a Dios, ahora sí, que Él no tiene sueldo. Nosotros no le pagamos porque esté ahí. Y bueno, entonces fue peinar el texto, prepararlo para que fuera un texto teatral. Y luego, que son más personajes. Y dices, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Y entonces nos apoyamos en la multimedia. Entonces, tengo grandes colosos de la actuación. Conmigo está el maestro César Évora, que él hace a Dios. Entonces es una voz que se escucha y que retumba en las paredes con su vozarrón. Están actores como Patricio Castillo, que en paz descanse, fíjate lo que son las cosas. Y nosotros tuvimos el estreno de la obra en México, porque además esta obra es un estreno a nivel mundial. Y con ustedes en San Luis Potosí es el estreno de gira. Entonces aquí lo que a nosotros nos ocurre también en la dinámica de la obra es que venimos de la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, que es un lugar totalmente abigarrado con cuadros, con escultura, con arquitectura maravillosa, y de pronto vienes a teatro. Y el teatro, pues concebido como tal, además tiene que ser así, es francamente una caja en donde cada director, en cada compañía de teatro, en esa caja hacen magia y hacen que se convierta en algo, en algo. Y a veces, ya ves, nos ha tocado ver que puede ser cualquier lugar, porque es la magia del teatro, ¿no? Así es, precisamente el día de ayer en la rueda de prensa mencionabas que Sí, Job nos representa sí, a todos como tal en sí, esencia y Dafne, en todos los aspectos, sobre sí, todo en nuestras angustias existenciales, como aquí bien lo mencionan. ¿Por qué? sí. ¿Por qué? Porque Job vendría a ser el primer texto en donde un ser humano quiere confrontar a Dios para hacerle ciertas preguntas, ¿no? Y decir, ¿por qué
nos hablas de justicia, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa justicia? Porque no la veo por ningún lado, ¿eh? Los maliciosos se apoderan de todo y su voracidad no tiene descanso y terminan felizmente sus días. ¿Dónde está la justicia de la que tú me hablas? Yo he tratado de ir por el camino de una manera recta, honrado y tal, y resulta que los que hacen trampas les va mejor. No entiendo cómo está esta cosa. Esas son las leyes que quieres que nosotros llevemos a cabo, porque tu justicia llega tarde o no llega. Todo esto lo dice Job en una confrontación primeramente personal y luego directamente con Dios. Y Dios además, en un momento sorpresivo, le habla y da su opinión. Y de pronto decimos, bueno, sí, fíjate, ¿qué es el tiempo de pronto de nosotros ante la eternidad del gran creador, ¿no? O de lo que nos dicen que es el creador? Y además, Job como texto nació en un momento en el que se le achaca al rey Salomón, ¿no? Que era el rey sabio, y se dice que es del siglo V antes de Jesucristo. Entonces, la perspectiva del texto es muy curiosa porque es atemporal, se puede decir en cualquier momento. Y también es curioso porque habla para todas las religiones y todos los credos, incluso hasta para el ateo, porque lo que sostiene el texto es eso, son tus preguntas. El ateo es ateo porque dice de repente, pues yo ¿en qué voy a creer si de repente no te veo? No veo que tengas una injerencia, hay injusticias muy grandes y no vemos quién va a tomar la batuta para hacer justicia. Y bueno, entonces hay una cosa que de repente a mí me preocupaba mucho, que era la estancia del público en este relato. Y yo dije, no quiero al público aburrido, no quiero que el público tenga que estar soportando un texto nada más porque pues es el libro de Job. Entonces le metimos mucha cuestión para que tenga ese dinamismo y esa vigorosidad, para que los oídos de hoy en día que te piden que la comunicación sea más rápida y la permanencia de atención como que se ha disminuido, entonces hay que contar las cosas de una manera así, vigorosa. Entonces la obra, con toda sinceridad, el público cuando sale me dice, oye, terminas cansadísimo, ¿verdad? Porque no los dejo en paz. O sea, haz de cuenta que es una vibración y una cuestión de llevar un ritmo vertiginoso. Importante mencionar esto de que no es una obra aburrida, es una obra que además pues se nota la dinámica que sí tienes con el público. Ayer ya lo pudimos observar en esta rueda de prensa, que no te quedas sentado hablando nada más, y eso es importante mencionarlo, que no se van a aburrir en esta obra. Pero maestro, cuéntenos un poquito sobre el teatro. ¿Cómo ve el teatro actual? El teatro actual, el teatro siempre va a existir, eso no nos queda ninguna duda a todos los teatreros. Lo que sí, suceden cosas, y a veces cosas que no nos ayudan, ¿no? Luego nos piden mucha papelería gubernamental, de permisos, de esto, de más allá, y dices tú, ay Dios mío, o sea, ¿no? Porque nosotros servimos para hacer el quehacer teatral, pero nos piden que seamos tesoreros, contadores, en fin, gestores, y esa es la parte complicada. La otra parte complicada es que el ritual se fracturó. El mundo se convirtió en otra cosa, Dafne, a partir de las pandemias y todo, lo hemos vivido todos. Entonces, si las compañías de cine han quebrado, algunas salas han quebrado, tú imagínate el teatro, ¿no? Porque una película la filmas, ya los actores ya están filmados ahí, ya no tienes que pagarles nuevamente, ya no tienes que hacer nuevamente el trabajo, ya quedó plasmado ahí y ya va a una sala, a otra, a otra, a otra. Pero el teatro, todos los días tienes que remontarlo y hacerlo nuevamente. La experiencia es en directo y el trabajo es en ese momento. Es como tener a George Clooney en tu casa
para una función. Así es, bien dicen que no es la misma experiencia estar viendo, presenciando de manera física, sí, porque a veces, bueno, todos en distintas ocasiones preferimos quedarnos en casa a ver películas en estas diferentes plataformas que han salido que además bastantes. Hay tantas. ¿Podría estar en peligro el teatro en las... Se va a defender cuando sepamos distinguir la diferencia entre una cosa y otra. El espectador las distinga. Y tú lo has dicho, los actores estar en escena, estar teniendo este ritual en conjunto, esta comunión público, actores y trama y tal, la energía que se genera en esos eventos es muy especial. Y así como hay gente adicta a la adrenalina, hay gente adicta a la adrenalina que te ofrece el teatro. Esa adrenalina de repente de encontrarte, de verte, de tener aquí al personaje y de sentirlo, porque tú sientes su energía. Es como de repente, tú lo has vivido. No es lo mismo tener una llamada telefónica y hablar con alguien que tenerlo aquí en tu set. La comunicación es diferente, la sensación es diferente y obviamente es 1000 veces más grato, ¿no? Así es, maestro. Importante también mencionar, pues, inculcar desde la infancia el gusto, el interés a las bellas artes en los niños. Siempre, siempre. Y dices, ¿por qué? Porque realmente la música, la pintura, la literatura, el escribir, el esculpir, el bailar, el cantar, el actuar, todas estas disciplinas tan maravillosas, por todas los teatreros hemos pasado, con mejor o menor calificación en la diversidad de áreas, pero las conocemos. Nos ha tocado tener que hacer nuestra propia escenografía, nuestro propio vestuario, a veces incluso hasta nuestro propio texto. Y bueno, hablando de las artes y para el ser humano en general, pues por supuesto, ¿cuántas personas de pronto encontraron su vocación en la pintura ya siendo muy grandes y se convirtieron, ¿no? y cantantes, compositores? Las artes tienen un renglón muy especial en la existencia de los seres humanos. Nos hace vibrar y ser un poquito a una dimensión, obviamente, a la que nos corresponde a nosotros, con el Creador. Cuando tú creas, estás en una sintonía que pertenece a esa parte. Cuando tú destruyes, cuando no tienes respeto por la naturaleza, por los animales, por la vida misma, pues estás un poco con el otro, ¿no? Así es. Finalmente, maestro, nuevamente invitar a nuestro público, ¿por qué tenemos que ir a ver esta puesta? Porque se van a arrepentir si no van. Se van a arrepentir. Tienen que ir porque sus vidas, yo siento que van a ser mejores después de haber experimentado un texto así, ¿sí? Y los esperamos en el Polivalente. Venimos realmente a encontrarnos con todos ustedes y a traer esta palabra que creo que es muy importante que resuene en nuestros corazones. Quedan pocos boletos ya, maestro, ayer mencionaba. Sí, ¿Boletos sí. en taquilla? En taquilla, en redes sociales del Teatro Polivalente y del Centro de las Así Artes. es. Nos está ahorita soplando el examen Alejandro Galindo, que está detrás también de todo este proyecto y gracias a él pudimos venir aquí a San Luis Potosí. Muchas gracias, maestro Miguel Pizarro, primer actor mexicano que estará presentando el día de mañana esta puesta en escena Todos Somos Hope. No se la pierdan, los boletos ya están en taquillas del Teatro Polivalente. Muchas gracias, estimado público de Pulso. Yo soy Dafne Medina y nos vemos en una emisión más de Pulso Online.